Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hoy viajamos al corazón del barrio de Gracia, en una Barcelona que respira historia, secretos y ecos del pasado, para hablar de una novela que mezcla suspense, la memoria y la belleza de lo cotidiano. La historia comienza con una escena inquietante. En plena madrugada, una vecina cubierta de sangre llama a la puerta del protagonista. A partir de ahí, lo que parece un simple suceso doméstico se convierte en el punto de partida de una trama en el que el misterio se entrelaza con la historia íntima de una mujer marcada por la posguerra, la soledad y el paso del tiempo. Si te gustan las novelas donde los secretos familiares, las historias recientes y el suspense se entrelaza con sensibilidad y precisión, esta lectura te va a fascinar. Así que prepárate una taza de café, imagina el sonido de una máquina de coser antigua en un piso de Gracia y acompáñame a descubrir las vidas que laten entre las costuras de la modista de Barcelona. Pero antes, me gustaría contarte alguna cosa más personal. Hacía mucho tiempo que no me proponían una colaboración. Para el que no sepa qué es, se ponen en contacto contigo, te dicen que si te interesa que te envíen un libro a cambio de la lectura y reseña, y así fue. Así fue como conseguí leer o interesarme por la modista de Barcelona. Siempre explico que hace años, cuando el mundo blog estaba en auge y los bloggers eran los influencers, me llegaban, se podía decir, un libro al día a casa, y sin pedirlo en aquella época. Eran tiempos en los que yo estaba soltero y tenía 1000 horas para poder leer y me esforzaba al máximo por cumplir con cada libro. Pero llegó un momento que eso me agobió, pues no tenía tiempo para leer algunos libros que me apetecía leer. Sin hacer mucho ruido, fui desapareciendo del mapa de los reseñadores, llamarlos influencers, del momento, igual que lo hicieron los blogs. Y he estado muchos años sin recibir ni pedir colaboraciones. Pero en los últimos meses he tenido un rum de volver a hacer alguna colaboración, incluso pedí alguna que me fue denegada al no tener 2000 seguidores en Instagram, cosa que puedo entender, pero creo que los cerca de 800 que tengo también tienen un gran peso por los años que llevo publicando reseñas. Pero eso sería un tema para otro podcast. La cuestión es que hace unos días recibí un correo con la propuesta de lectura de La modista de Barcelona desde la editorial Motus Thriller, que está dentro del sello Trini Vergara Ediciones, una editorial argentina, y me dije que era la oportunidad de volver a colaborar. Además, me pidieron que lo hicieran desde el formato podcast, con lo cual aún me hizo más ilusión. Aprovecho para dar las gracias a la editorial por la confianza y espero que no sea esta la última colaboración que pueda hacer con ellos. Explicados los antecedentes, vamos con el reseñando de hoy. Ya sabéis que es más que una reseña, sobre todo que no hay spoiler. Por tanto, podéis seguir escuchando el podcast sin ningún tipo de problema y espero que os den ganas, sobre todo, de leer la novela. Sorbito al café, comenzamos. Antes de hablaros un poco más de la novela, ya sabéis que me gusta exponer cosas sobre el autor, para que lo podáis conocer un poco más. Y esta vez tenemos la gran suerte de poder contar con el audio que el mismo Marc Font me ha enviado para presentarse. Le doy las gracias a Marc por su predisposición y ya veréis que se dejó ir, lo cual agradezco aún más. Os dejo con él, os dejo con el autor de La modista de Barcelona, Marc Font. Muy buenas, me llamo Marc Font, soy el autor de La modista de Barcelona y soy de un pueblo que se llama Gironella, en la comarca del Berguedà, en Cataluña. Esta es mi primera novela, es un debut literario
Y la verdad es que esta novela nace durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa. Yo escribí el primer capítulo de esta novela desde el sofá de mi casa. Yo creo que todos tuvimos tiempo para dedicarnos a hacer las cosas que no teníamos tiempo durante nuestra vida normal, y en mi caso pues empecé a escribir, que es lo que siempre me había gustado, pero nunca me había dedicado a ello. Entonces escribí este primer capítulo, lo mandé a un centro cívico que hacía como un concurso durante la pandemia y resulta que ganó el primer premio. Durante la pandemia yo estaba trabajando en un instituto concertado en Hospitalet de Llobregat, y de alta complejidad, y la verdad es que la experiencia fue dura. Tuvimos que hacer pues las 6 horas de clase online, y cuando terminó todo, cuando pasó, me cogí un año sabático. Quería tomar un poco de distancia ante toda esta situación y bueno, la complejidad de los institutos hoy en día, y me fui a viajar por Sudamérica. Dejé el piso de Barcelona, lo dejé todo lo que tenía en Barcelona, en Gracia, y me fui. Viajé desde Guayaquil, una ciudad de Ecuador, hasta Holbox, que es una isla de México. Fueron más de 12.000 kilómetros de recorrido en bus. Sí que es verdad que cogimos un avión para cruzar lo que se llama el tapón del Darién, que es ahí las guerrillas colombianas en la frontera, y ahí no podíamos pasar en bus, así que cogimos este único avión, pero el resto fue todo en los viajes en autobús. Durante estos trayectos por esas carreteras, pues la verdad es que me apetecía volver a escribir, o sea, retomar ese primer capítulo que había escrito. Me lo llevé cuando me fui de viaje y dije que, bueno, que este personaje, que es Loreto, que es uno de los personajes principales, pues apuntaba maneras y no lo quería dejar en ese único capítulo. Me lo llevé y empecé a escribir prácticamente toda la novela en las notas del móvil. Ahora miro atrás y pienso que es bastante surrealista, ¿no? Porque al final era mucho tiempo con el móvil, pero sí que es verdad que cuando viajas en plan mochilero, pues tienes mucho tiempo, y cuando estás de año sabático, pues puedes dedicarte también a ello sin presiones ni sin las necesidades que tienes durante la vida, ¿no? Cuando estás trabajando, cuando tienes tus obligaciones diarias. Así que pude en esos 12.000 kilómetros pues ir escribiendo esta novela. La verdad es que nunca la escribí pensando que sería una novela. Esta novela, esta historia, nace de la escritura libre, y la iba escribiendo como quien escribe un diario personal, y me la iba imaginando a medida que iba viajando. La verdad es que cuando llegué a México, a Holbox, que son unas islas preciosas y os las recomiendo si no las conocéis, sí que me iba dando cuenta de que esto iba tomando forma y que ya no era un relato personal, o ya no era unas historias que yo iba escribiendo en diferentes notas del móvil, sino que ya estaba tomando como forma de una novela real. Así que me acuerdo que me senté, me tomé un café, cogí un mantel de estos de papel que dan en los restaurantes, y empecé como a bajar todas estas ideas que tenía yo en el móvil, y empecé a ordenar un poco todos esos capítulos que iba escribiendo. Y ahí es donde me di cuenta de que tenía una novela en las manos. Y bueno, fue una gran ilusión, y aquí empezó un poco todo, ¿no? Regreso a Barcelona al cabo de 7 meses aproximadamente. Vuelvo a casa de mis padres y digo, bueno, me falta un poquito para terminar, me faltaban 4 capítulos, voy a terminarlos y voy a ver qué pasa con esta novela, ¿no? Los termino, hago el final de la novela, escribo el final de la novela, y luego lo envío a un conocido que es editor, y le digo, mira, con toda la confianza, he escrito esto durante estos 7 meses, ¿me puedes decir a ver qué piensas y si crees que tiene posibilidades de publicarse? O si tú me dices, oye, pues mira, le pones una espiral y lo guardas en tu casa como un recuerdo. Y la verdad es que él se lo leyó muy rápido y me dijo que era muy publicable. Entonces yo aquí se me abrió un nuevo mundo, y le dije, bueno, pues ¿cómo empiezo, no? Porque al final yo soy
profesor de secundaria, estudié traducción e interpretación, hice un máster en lingüística y mi mundo es el instituto. O sea, yo no he tenido un trabajo largo que sea otro que este, así que tampoco conocía cómo funcionaba el mundo editorial, era nuevo para mí y decidí pues hablar con Gerard y Gerard me dijo, pues mira, empieza por aquí. Lo mandamos a las dos grandes editoriales que tenemos en Cataluña, que es Penguin Random House con sus distintos sellos y luego lo mandamos a el Grupo Planeta. Y al cabo de 3 meses, pues nos dijeron que las dos lo querían publicar. Y eso también fue una sorpresa, porque yo, no sé, al final, ¿no? Los autores a veces escribimos, o todos escribimos cosas y tampoco nos imaginamos el alcance que puede tener lo que escribimos, y fue una gran sorpresa. Así que al final nos decidimos por Penguin Random House, y el 18 de enero de 2024 salió la novela en catalán. Y ahora pues hemos conseguido pues que una editorial argentina, Trini Vergara Ediciones, con su sello de thriller que es Motus, pues la publique en español. Y la publique para toda la península y la publique también en Argentina y México. Así que es una gran noticia y estoy realmente muy contento. Está empezando otra aventura. Mil gracias, Marc, por esa fantástica presentación llena de historia y de verdad que acabas de comenzar pues con una nueva aventura. Me fascina todo lo que nos explicas y ese desde las notas del móvil hasta las dos grandes editoriales y que las dos se interesaran por publicar tu novela. Me parece como eso que se decía del sueño americano aplicado a la novela en catalán. ¿Cuántas historias se forjaron durante la pandemia? Seguro que aún durante años seguiremos viendo historias que nacieron allí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, como profesor de matemáticas de secundaria que soy, para señalar lo que decía Marc, lo que cada vez es más complicado meterse en las aulas e intentar hacer tu trabajo, sobre todo que estén un poco atentos a lo que expliques. Es cierto que Marc hablaba de un centro de alta complejidad, la palabra ya lo dice todo, pero por lo que escucho y en cierta forma por lo que vivo, las cosas han cambiado mucho y es una gran pelea poder conseguir eso, la atención de los alumnos y más hacerlos trabajar después. Dejarme la deferencia de haber puesto esa falca sobre la enseñanza actual. In the shadows where we tread, whispers flow like ghosts in flight. Secrets dance above our heads in the cold and silent night. El siguiente punto sería presentar la trama de la novela. Y de nuevo le pedí a Marc que nos hiciera él mismo esa presentación, pues creo que resuena mucho más si lo hace él desde su corazón que si lo hiciera yo leyendo la sinopsis. Y por tanto, aquí tenemos de nuevo a Marc. La modista de Barcelona es una novela, yo diría, entre costumbrista y negra. Los capítulos pares del libro explican la historia de una mujer que nace en 1944 en Barcelona. Sus padres trabajan en una fábrica textil de la ciudad que se llama La Sadeta. Está en el barrio de Gracia tirando para Sagrada Familia. Y a los 12 años esta niña pues la venden. Y a partir de ahí, ¿no? Se explica como toda la historia de esta mujer, de esta niña, hasta hoy en día. Y hoy en día, que es la parte de los capítulos impares, es decir, el 1, el 3, el 5, etc., es cuando otro personaje que se llama Xavi, que es su vecino de una finca de la calle Grande Gracia de Barcelona, decide investigar quién es esta vecina, ¿no? Y todo pasa en este primer capítulo, en el cual Loreto, que vive en el primer piso, baja a las 3 de la mañana, le pica la puerta a Xavi y le dice, oye, pues ¿puedes ayudarme? Xavi se da cuenta de que ella va toda llena de sangre y va con un albornoz blanco. O sea que esta primera imagen es bastante también surrealista y Xavi decide pues ayudarla, ¿no? Y decir, pero ¿qué te está pasando? Loreto le pide a Xavi que suba al primer piso. Xavi cierra la puerta, sube al piso, se da cuenta de que Loreto va delante de él y va saltando un poco de sangre de esta ropa que lleva. Xavi está pues anonadado porque no sabe lo que está pasando y al llegar a su piso
Xavi se asoma y se da cuenta de que todo el pasillo de su piso, del piso de Loreto, está lleno a los dos lados de vestidos de novia antiguos, ¿no? Que están ahí como que Loreto los colecciona. Xavi se asoma, mira este pasillo y se da cuenta que Loreto viene por el fondo del pasillo, se acerca, va tocando con las dos manos los vestidos y se acerca a él, lo mira a los ojos, le coge las manos y le dice, estoy guapa, ¿verdad? Y bueno, Xavi se queda como un poco perplejo y a partir de ahí, ¿no? Xavi, un chico joven que trabaja de corrector en un periódico de la ciudad, La Vanguardia, decide pues empezar a investigar quién es esta señora. Al principio está un poco conmovido por saber si esta señora pues tiene a alguien que se encarga de ella, ¿no? Y poco a poco, a medida que va descubriendo cosas, pues él decide pues investigar más, ¿no? Yo creo que esto es un instinto muy humano de cuantas más cosas sabes sobre alguien o sobre algo, pues quieres saber más y más y más. Y bueno, hay dos ejes temporales en esta novela, los capítulos pares, como he dicho, los capítulos impares, y unos van complementando a los otros y ayudan a construir esta historia, ¿no? Esta Loreto del pasado nos explica quién es, ¿no? Los traumas que tiene, todo lo que le ha pasado. Y esta novela, o sea, esta parte más actual, este eje más actual, pues nos ayuda a entender, ¿no? Si estas cosas que pasan, pues pueden ser o no justificadas por las mochilas que llevamos todos encima, ¿no? Y eso es un poco lo que encontramos en La modista de Barcelona. Gracias, Marc. Y qué decir, que ese primer capítulo te coge de la mano y no te suelta hasta la última página. Yo creo que es mágico, como bien contabas. Como veis, un gran misterio, un asunto difícil de dejar de lado por casi ningún mortal, y luego ya os contaré algo más por no anticipar mi opinión al respecto de las sensaciones y lo que me ha parecido La modista de Barcelona. Secrets dance above our heads in the cold and silent night. Antes de daros unas pinceladas de mi opinión sobre la novela, me seguí aprovechando de la buena predisposición de Marc para pedirle algo que creo que siempre es interesante de saber y que le puede dar un gran contexto a la lectura. Le pedí a Marc que nos explicara las motivaciones que tuvo a la hora de escribir la novela y de dónde surgió la idea de hablar de una modista en el Paseo de Gracia. Y la verdad, ya veréis que después de escuchar el audio, ese contexto que yo decía, esa amalgama que se va generando alrededor de la novela aún es más grande y yo creo que te dan muchas más ganas de leer la novela. En La modista de Barcelona yo creo que podemos encontrar diferentes temas que se tratan. El tema principal es el tema de la moda y el tema del textil concretamente. Yo vengo de una comarca, como he comentado antes, que ha vivido durante muchos años del textil, de las fábricas textiles, de las colonias textiles, etcétera, y quería rendir un poco de homenaje a todo ese mundo que ha dado trabajo a tantas familias, incluso la mía. Mi madre había trabajado en la fábrica, mis abuelos habían trabajado en la fábrica y quería, pues, de alguna manera incluirlo en esta novela. Otro tema que sale, ¿no? Y relacionado con este es el tema, la figura de la modista. Yo creo que son personas, no sé si por ser mujeres o no, pero son trabajos que han quedado bastante o que son bastante invisibles en la sociedad actual. Son gente que nos viste para las ocasiones más especiales de nuestras vidas y al final yo creo que tienen muy poco reconocimiento. Por lo tanto, dar visibilidad en este mundo de las modistas, de las costureras, de toda esta gente que normalmente son trabajos que desempeñan mujeres, que lo hacen en silencio y muchas veces pues invisibles al mundo, al reconocimiento de la sociedad. Y otro gran tema, yo creo que es un pequeño homenaje que yo decido hacerle a mi barrio, al barrio que me acogió en Barcelona cuando fui a estudiar y cuando estuve trabajando los primeros años ahí, que es el barrio de Gracia. Yo creo que pone de manifiesto también estas descripciones, ¿no? Más de los años 60, 70, 80, pues la transformación de los barrios, ¿no? Los barrios cuando eran pequeños pueblos como era Gracia, hasta
hoy día, ¿no? Que Barcelona se ha convertido en una ciudad pues turística, explotada turísticamente al máximo, donde ya casi no existen estos pequeños comercios que tenían nombre y apellidos, ¿no? Que conocían a los vecinos. Toda esta Barcelona que yo creo que se ha ido desdibujando, al igual que seguramente otras muchas ciudades, pero yo creo que Barcelona, ¿no? Tenemos este emblema de la gestión que se ha hecho del turismo y que está realmente pues desbordada. Esto es otro gran tema y yo creo que para mí es un tema, o sea, es un tema importante porque al final es el barrio donde yo he vivido muchos años. Hemos ido viendo la transformación que ha tenido, ¿no? Y la finca donde se encuentra pues toda la novela, que es el eje principal de Gracia, que es Grande Gracia. Pues cuando yo vivía ahí, pues había muchas tiendas, pues, ¿no? De toda la vida, había mercerías, había tiendas, regentadas por familias del barrio, y poco a poco te das cuenta pues que, ¿no? La mayoría de tiendas son tiendas de uñas o son grandes cadenas o son franquicias y por lo tanto dibujar esta Barcelona que había sido, ¿no? O que un día fue y que poco a poco yo creo que todos, no sé de quién es culpa o responsabilidad, pero que hemos ido perdiendo. Y esto se dibuja en la novela y yo creo que es también un punto de denuncia, ¿no? De decir, pues, la Barcelona que vivía Loreto en los años 40 no tiene nada que ver a la de ahora, ¿no? Y da un poco para reflexionar sobre lo que ha pasado. Otro gran tema, que yo también trato, quizá no de forma explícita ni de forma absolutamente voluntaria, es el tema de la gente mayor. Yo soy de la generación que los abuelos nos han cuidado muchísimo porque los padres trabajaban también muchísimo. Y estas figuras de abuelas entrañables que te cuidan, que te preparan comida y tal, pues es un poco esta imagen que se dibuja de Loreto, ¿no? La relación que tiene con Xavi, que es el otro personaje. Yo creo que en las ciudades, hoy en día, en los pueblos también, pero quizá como hay menos gente, pues es más fácil que esto no sea de tales dimensiones, pero en las grandes ciudades hay muchísima gente mayor que vive sola, que vive anónimamente, que muere anónimamente también. Así que ¿no? Xavi se responsabiliza un poco de esta mujer, que es su vecina, que no la conocía, viviendo en la misma escalera. Y él, pues eso, ¿no? Yo creo que coge este papel como de nieto, ¿no? Que se encarga de esta mujer, que le da cariño, que mutuamente pues se cuidan. Hasta que, bueno, empieza a suceder toda la trama más negra, ¿no? Que no todo es oro lo que reluce y a veces, pues, por el hecho de ser una persona mayor no significa, pues, que sea una persona frágil o una persona poco inteligente o que no tenga sus métodos, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Otro gran tema, yo creo que también es el tema de la discriminación y emancipación femenina. Yo creo que es un tema que está, sobre todo lo escriben mujeres. Yo creo que hay pocos hombres que se atrevan a hablar ya no de feminismo, sino ¿no? de igualdad o de poner de relieve cuál es nuestro patrimonio, que a veces el patrimonio, ¿no? No tiene por qué ser una palabra positiva. Es decir, nuestra cultura siempre ha tenido a la mujer como la ha tenido, ¿no? Siempre ha sido la encargada de, o siempre ha sido la sirvienta de, ¿no? Y en esta novela, en el eje más histórico, pues se pone de manifiesto cómo eran las relaciones de las mujeres, obviamente no todas, pero sí una parte de ellas, y esos dejes que todavía quedan hoy en día, ¿no? De esta cultura que hemos tenido durante muchos años, de que la mujer pues era la que cocinaba, la que traía la comida a la mesa, ¿no? Mientras que, pues, bueno, como una sirvienta. Y esto nos pertenece, nos guste o no, y también se pone relieve en el dibujo que se hace de esta mujer y desde a partir de los 12 años hasta hoy en día. Y finalmente yo diría que también, ¿no? Al final es novela negra. Yo creo que se trata, pues, temas como el dolor, el trauma y la supervivencia de muchas personas, ¿no? Como forma de vida. Así que yo diría que estos son los temas que podemos encontrar en La modista de Barcelona. Yo recomiendo que la leáis. Creo que es, bueno, en catalán ha vendido más de 5.000 ejemplares, ha tenido mucho éxito. Yo creo que cada uno se puede sentir interpelado por la novela por diferentes razones y os animo a leerla y si la leéis, pues podéis contactar conmigo por redes, que siempre me hace ilusión y me lo podéis comentar. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti, Mar, gracias por esa predisposición y menuda radiografía que nos has hecho de la novela, que me parece que no deja dudas para los que están escuchando este podcast de que es una novela que merece vuestra atención. Y como contaba Mar, creo que es una historia que hace una gran función como novela costumbrista, novela que nos relata, nos cuenta la posguerra de la Guerra Civil Española, y muchas de esas cosas que nos cuentan dan mucha rabia. Por eso que era norma lo que pasaba en esos momentos y casi yo creo que se veía bien. Pero esas normas, por suerte, han ido cambiando. No todas, ojo, no todas, que aún estamos un poco lejos de que haya una igualdad total de género y por la que muchos seguimos luchando desde las aulas o incluso desde aquí, desde un podcast. Creo que también funciona bien como ese recuerdo que decía Mar de los barrios de Barcelona, que eran como pequeños pueblos y que ahora han sido engullidos por la gran metrópoli. Hasta hace muy poco esa vertebración de pequeñas tiendas donde había vida, donde se conocía al vecino que lo regentaba, era un plus para vivir en dichos barrios. Ahora todo es casi eso, ha desaparecido y es muy triste que haya sido así, pues el pulmón de esa gente ha dejado de respirar y da mucho que reflexionar, pues las ciudades se convierten en espacios vacíos, sin vida, solo ocupados por viajeros que vienen y van. Whispers flow like ghosts in flight. Secrets dance above our heads in the cold and silent night. Entramos ya en el terreno de la opinión, de la experiencia lectora. Como sabéis, no me gusta poner estrellitas, pues creo que siempre es de mal calibrar cualquier tipo de cosa, pero sí que me gusta explicar lo que he vivido al leer esta novela. Así es como concibo las reseñas que publico cada semana, sea en un formato como este, más trabajado, o sea como las que voy publicando normalmente en Substack. Aprovecho desde aquí para hacer promo. Tenéis el enlace en las notas de este episodio para que os podáis suscribir a mi cuenta de Substack. Ya somos, esta semana pasada, llegamos a los 400, todo ello casi por recomendaciones. Y la verdad es que estoy muy contento y muy feliz, no solo por haber llegado a ese número que para mí casi era impensable, sino por esa confianza que demuestra la gente a la hora de sumarse a Cruce de Caminos. Y os cuento que cada lunes siempre tenéis un correo con todas las novedades negrocriminales de la semana. Por tanto, ya solo por eso creo que merece muchísimo la pena. Disculpad, otra vez, fin de la promo y seguimos. La modista de Barcelona da lo que promete, desde la portada a la sinopsis. Una novela costumbrista y a la vez una novela actual por ese viaje a dos tiempos. Es una novela que está a caballo de varios géneros, pero como siempre digo, el negrocriminal lo engloba todo. Unas veces se puede ver como un thriller psicológico, pues en la parte actual, esa investigación que inicia el vecino de la modista, se van sabiendo las cosas poco a poco. Pero tampoco es que pase nada más allá del capítulo inicial, pero la construcción del misterio está tan bien pensada que la novela te va atrapando poco a poco. Se podría decir, haciendo un símil, que el misterio se va tejiendo con delicadeza, igual que un vestido de novia, puntada a puntada, detalle a detalle, hasta que te das cuenta que todo encaja. No olvidar que por un lado tira el misterio del presente y por el otro el del pasado, alternando capítulos. Una historia de la Barcelona de la posguerra que sabes que confluirá en la actual o como mínimo tendrá un impacto, una relación, y eso actúa también como motor para que la lectura fluya. Hablando de fluir, esa es otra de las cosas que quiero destacar. Me la he leído en un suspiro, casi sin darme cuenta. Siempre os digo que me gustan las novelas que a partir de algo cotidiano, como una modista, te sorprende con una historia muy profunda, como la que nos presenta Marfón en esta modista de Barcelona. Él lo ha explicado antes muy bien y estoy totalmente de acuerdo, pero es que aún se le pueden ver más caras al prisma de toda la historia y eso la hace más rica. Sobre los dos tiempos de la historia, sobre ese alternarse de capítulos, siempre existe el peligro que sea más atractiva una parte que la otra, pero aquí de nuevo el acierto del escritor, pues creo que están muy bien equilibrados de principio a fin. Las dos me han interesado por igual y he querido saber cosas de las dos y de cómo acababan. Se puede decir que lo que ocurre en el presente solo cobra sentido cuando entendemos su pasado, y el pasado adquiere un peso emocional nuevo cuando lo que vemos en el presente ocurre. Esa alternancia está muy bien medida, nunca sientes que la línea se interrumpe de una a la otra y siempre ambas se sostienen y se necesitan la una a la otra.
Tengo que decir que la historia en tiempo pasado la vas viendo venir, pero eso no le resta interés, pues en mi caso he empatizado por completo con la joven Loreto y aún hubiera hecho alguna cosa que más que las que hace ella. No os cuento nada por no generar spoiler, pero la verdad es que hay situaciones donde yo quizás hubiera hecho alguna cosita más. Mark Fong logra algo que no es nada fácil, mantener la tensión emocional y el misterio sin perder la sensibilidad, porque esta no es solo una historia de suspense, es también una historia sobre la memoria, sobre la soledad, las heridas que deja el tiempo y sobre todo sobre la dignidad. La dignidad de una mujer que ha sobrevivido a todo, que ha visto pasar la vida detrás de una máquina de coser y que guarda secretos que vamos descubriendo a medida que vamos leyendo. Otra cosa que también me ha gustado es la atmósfera. Barcelona está muy presente, pero no como una postal turística, sino como una ciudad viva, cambiante. A través de los años vemos cómo la ciudad se transforma. La Barcelona obrera, de los talleres textiles, la de la represión y luego la del despertar. Y en paralelo vemos también cómo cambia Loreto, cómo la libertad y el deseo de independencia se abre paso en su vida. Es casi una metáfora de la propia ciudad. Llegados al final, tranquilos, no hay spoiler, os puedo decir que está a la altura del espíritu del libro. A mí me ha convencido. Creo que otro final no sé si me hubiera atrapado. Y este es coherente. Mark Fong no busca el golpe de efecto, sino una especie de cierre sereno, elegante, que te deja pensando. Es de esos finales que podríamos decir que no se cierran del todo, pero que te dejan satisfecho, con esa sensación de haber asistido a algo humano, doloroso y bello a la vez. Whispers fall like ghosts in flight. Secrets dance above our heads in the cold and silent night. Estamos casi terminando y como siempre os cuento a quien creo que puede gustarle, le puede ir bien leer La modista de Barcelona. Si te gustan las novelas que empiezan con un misterio suave, de esos que se insinúan más que se gritan, esta historia es para ti. Si disfrutas de las tramas que combinan dos tiempos y se van revelando el pasado poco a poco, como si levantaras capas de una misma prenda, aquí vas a encontrar un equilibrio muy bien logrado. Si te atraen los relatos que mezclan suspense con emoción, sin renunciar a la sensibilidad ni a la profundidad de los personajes, te va a encantar. Si te gustan las historias de mujeres fuertes, complejas, que arrastran memorias difíciles pero que mantienen su dignidad incluso en los momentos más oscuros, Loreto te va a fascinar. También es una novela ideal para quienes disfrutan de los retratos de ciudad. Si Barcelona te interesa, especialmente su historia reciente, su vida de barrio, la transformación social y la cultura de décadas enteras, aquí vas a sentir que caminas por Gracia, que entras en esos pisos antiguos, que escuchas las máquinas de coser de fondo. Y sobre todo si te gusta una novela que se vaya despegando con calma, como un vestido que se prueba pieza a pieza hasta llegar al final elegante y contenido, entonces La modista de Barcelona es tu gran apuesta. En resumen, La modista de Barcelona es una novela que combina lo mejor de varios mundos, el suspense y la emoción, la historia íntima y el retrato social, la delicadeza del detalle y la fuerza del misterio. Al cerrar La modista de Barcelona me queda la sensación de haber asistido a algo más que una historia, a un pequeño homenaje a la vida invisible de tantas mujeres que, como Loreto, cosieron en silencio los sueños de los demás mientras intentaban remendar los suyos propios. Es una lectura que se disfruta con calma, que te atrapa sin hacer ruido y que cuando la terminas te deja con la sensación de haber descifrado algo más que una historia, la vida entera de una mujer y de una ciudad que aprendieron a reinventarse. Mark Fong consigue que uno mire las cosas cotidianas, una tela, una casa antigua, una vecina solitaria, con otros ojos. Y eso para mí es lo mejor que puede hacer una novela, cambiarte la mirada, aunque sea un poco. Y llegamos al final de este reseñando de La modista de Barcelona de Mark Fong. Espero que os haya gustado este capítulo, espero que os hayan dado muchas ganas de leer la novela. Seguro que no tendréis ningún problema en encontrarla porque hay distribución en toda España y Argentina, por lo que he sabido. Y yo creo que vale la pena darle una oportunidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que lo que más agradezco del mundo, aparte de que sigáis el podcast, es vuestro like. Por tanto, si tenéis la oportunidad, me dejáis un like, que me vendrá muy bien para que otra gente detrás venga, escuche el podcast y quizás se quede a hacernos esa compañía que también nos hace, hacernos compañía a partir de un podcast.
Nada, como siempre digo, sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure your vein.